Hola niñas y niños de segundo básico. Les habla la profesora Marilú. Hoy trabajaremos unidades de medida. La longitud como unidad de medida, la cual me mide ancho, alto y largo de los objetos. Bienvenidos niños. Es la medida de distancia, ancho o alto o largo de los objetos. El objetivo de hoy es determinar la longitud de objetos usando unidades de medidas no estandarizadas y unidades estandarizadas como el centímetro y el metro en el contexto de la resolución de problemas. Ahora, organiza un espacio del hogar para trabajar sin distraerte. Antes de comenzar a trabajar, asegúrate de tener todo lo necesario: libros, cuadernos, lápices, goma, etc. La idea es realizar tu actividad sentado y apoyado en una mesa. Trabaja con la ayuda de algún familiar para guiarte en las actividades. Presta atención y ahora que estás listo o lista, a trabajar. Buen trabajo, niños. La longitud es la medida en una sola dirección. La longitud puede medir distancia de un lugar a otro, por ejemplo, la distancia que hay de tu casa al colegio, o la altura de una jirafa, o el ancho de una piscina. Recuerda que la longitud es la distancia entre dos puntos. Para tener presente, cuando utilizamos medidas arbitrarias, al medir elementos o distancias, solo debemos utilizar un objeto de medida. No debe quedar espacios al medir con el objeto. Las unidades de medidas arbitrarias o no estandarizadas, podemos hacerlo midiendo con partes de nuestro cuerpo o con objetos. Estas unidades de medida, como lo señala su nombre, no nos entregan medidas únicas, ya que al medir utilizando una misma unidad de medida, resultarán diferentes medidas dependiendo de la persona que haga la medición. Podemos usar, por ejemplo, el pie, los pasos o una cuarta. Las medidas arbitrarias no estandarizadas, también podemos mencionar ahí una goma, un sacapunta. Cada persona tiene el pie, el paso o la cuarta o un lápiz de diferente tamaño o una tiza de diferente tamaño. Por eso que se le llaman no estandarizadas, porque no siempre cuando midamos con un lápiz vamos a tener la misma medida, porque tu lápiz puede ser distinto en medida al mío. Las medidas estandarizadas, estas unidades de medida entregan una medida exacta, por lo que al medir un objeto utilizando esta unidad de medida, siempre se obtendrá la misma medida. Conoceremos en esta oportunidad el centímetro y el metro. Para medir la longitud de un objeto podemos usar la regla o una wincha. Para hacerlo, se ponen junto al objeto haciendo coincidir el punto cero con uno de los extremos del objeto que voy a medir. El metro y el centímetro son unidades de medida estandarizadas
para medir longitudes. El metro, su símbolo es la M y el centímetro cm. La unidad de longitud metro se abrevia con la letra M y puedo decir que 100 m es igual a 100 metros. Un metro corresponde a 100 centímetros. Centímetros se abrevia cm y abajo me indica, como me muestra arriba, que un metro corresponde a 100 centímetros. Recordemos entonces que el metro es una unidad de medida, se abrevia m, y con una wincha o cinta métrica puedo medir objetos. Por ejemplo, puedo decir que la pizarra mide 1 metro. El centímetro es una unidad de medida que se utiliza para medir magnitudes o largo de elementos más pequeños. Se abrevia cm. 100 centímetros es igual a 1 metro. Un instrumento que se puede utilizar para medir en centímetros es la regla. Este lápiz, por ejemplo, puedo decir que mide 3 centímetros. Con tu regla, en tu casa, puedes medir tus útiles escolares, como tu estuche, tu cuaderno, tu goma, etc. Y así finalizamos la clase de hoy, niños. Te invito a repasar el contenido en el texto del estudiante, páginas 71, 74 y 78. Descubre el camino para llegar al tesoro de la página 79 del texto del estudiante. Revisa tu trabajo con guía de retroalimentación y corrige si es necesario. Escribe al siguiente correo en caso de dudas: matemática.smm@gmail.com. Buen trabajo, niños. Felicidades. Un abrazo para ustedes lleno de amor. Gracias. Aquí te va un súper abrazo. Recuerda, quédate en casa.